Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre funciones. En este video tutorial vas a aprender a estudiar la continuidad de una función definida a trozos, a estudiar su derivabilidad y a estudiar si la función cumple la hipótesis del teorema de Rolle. Bueno, el enunciado del problema será el siguiente. Se considera la función f de x igual a x menos 1 más coseno de x menos 1 si x es menor o igual que 1 y seno de x menos 1 partido por x menos 1 si x es mayor que 1. Nos piden, apartado A, estudia la continuidad de la función, apartado B, estudia la derivabilidad de la función y finalmente en el apartado C nos preguntan si la función f de x cumple las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo 0,2. Bueno, vamos a comenzar con el primer apartado. Tenemos la función aquí en pantalla, que sería esta de aquí, y nos preguntan por la continuidad. Bueno, en primer lugar, si x es menor que 1, la función es x menos 1 por más coseno de x menos 1, es una función continua, ya que se trata de una suma de una función polinómica y una función trigonométrica y por tanto es continua. Si restringimos la función a los valores de x mayores que 1, la función es seno de x menos 1 partido por x menos 1, vuelve a ser una función continua por ser cociente de una función trigonométrica y un polinomio, y además el denominador no se anula en el intervalo que estamos trabajando, por tanto es una función continua. Nos falta por estudiar únicamente la continuidad en el punto x igual a 1. Bueno, pues en x igual a 1 debemos estudiar tres cosas. En primer lugar, debemos de estudiar el f del punto, en segundo lugar el límite por la izquierda y en tercer lugar el límite por la derecha de la función. Bueno, pues si comenzamos a estudiar f del punto, f de 1 nos queda pues 0 más coseno de 0, que nos queda 1. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x sería el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 más coseno de x menos 1. Si hacemos la operación nos queda que ese límite vale 1. Y finalmente el límite por la derecha sería el límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 partido por x menos 1. Ese límite nos sale 0 partido por 0, con lo cual nos provoca una indeterminación. Bueno, este límite se puede resolver de forma muy sencilla utilizando infinitésimos. Pero aquí vamos a resolverlo de otra forma. Vamos a considerar las funciones g de x igual a seno de x menos 1 y h de x igual a x menos 1. Estas funciones son las dos derivables en un entorno de x igual a 1, por lo que podemos aplicar la regla de L'Hopital. Si aplicamos la regla de L'Hopital, ese límite se convierte en límite cuando x tiende a 1 de coseno de x menos 1 partido por 1. Ese límite nos queda coseno de 0 partido por 1, que es 1. Por tanto, tenemos que la función f de x es continua en x igual a 1, ya que tanto f del punto como el límite por la izquierda y el límite por la derecha nos quedan 1. En consecuencia, la función es continua en todo el conjunto de los números reales. Vamos al apartado B, donde nos piden la derivabilidad. Igual que antes, estudiamos la derivabilidad al restringir a los intervalos que aparecen ahí. Bueno, pues si x es menor que 1, la función f de x es derivable por ser una suma de una función polinómica y una trigonométrica, por tanto son derivables, y por la misma razón, cuando restringimos el intervalo de los puntos de los valores mayores que 1, la función es derivable, ya al ser cociente de una trigonométrica y una polinómica, y el denominador no anularse. Nos falta, igual que en el apartado anterior, la derivabilidad en el mismo punto, en x igual a 1. Bueno, pues en x igual a 1 tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Como la función cambia de criterio en x igual a 1, debemos de estudiarlo por la derecha y por la izquierda. Bueno, pues vamos a hacer el primer límite lateral, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Ese límite nos queda límite cuando x tiende a 1, f de x por la izquierda sería x menos 1 más coseno de x menos 1, menos el valor de f de 1 vale 1, partido por x menos 1. Es decir, límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 más coseno de x menos 1 partido de x menos 1. Volvemos a obtener la indeterminación 0 partido por 0. Razonamos como anteriormente, tanto el numerador como el denominador son funciones derivables en un entorno de 1, por lo que podemos aplicar la regla de L'Hopital y aplicándola nos queda que ese límite, que es este que tenemos aquí, será el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos seno de x menos 1 partido por 1. Haciendo las operaciones nos queda que ese límite vale 1. Finalmente vamos a estudiar el límite por la derecha de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Ese límite es el límite cuando x tiende a 1. F de x por la derecha sería seno de x menos 1 partido por x menos 1 menos f del punto, f de 1 que vale 1, partido por x menos 1. Bueno, hacemos la operación, nos queda el límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 menos x menos 1 partido x menos 1 al cuadrado. Volvemos a obtener indeterminación 0 partido por 0 y, igual que en el caso anterior, vamos a razonar utilizando la regla de L'Hopital. El numerador y el denominador son funciones derivables en un entorno de 1, por tanto, si aplicamos la regla de L'Hopital, nos queda que ese límite sería el límite cuando x tiende a 1 de coseno de x menos 1 partido por 1, menos 1 partido 2x menos 1.
ese límite vuelve a salir 0 partido por 0, por lo que volvemos a aplicar L'Hopital de nuevo, y la segunda vez que aplicamos L'Hopital nos queda el límite cuando x tiende a 1 de menos seno de x menos 1 partido por 2. Ese límite nos queda 0 partido por 2, es decir, 0. En consecuencia, lo que hemos obtenido es que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 partido por x menos 1 es 1, y el límite por la derecha de f de x menos f de 1 partido por x menos 1 sería 0. Por lo que la función no es derivable en x igual a 1, y por tanto tenemos que la función es derivable en todo r menos en el 1. Finalmente, en el último apartado nos preguntan si cumple la función f de x las condiciones del teorema de Rolle en intervalo 0,2. Bueno, pues vamos a recordar en primer lugar que el teorema de Rolle nos dice que si tenemos f, una función de AB en R, función que cumple, que es continua en el intervalo cerrado, derivable en su interior y que toma el mismo valor en los extremos, es decir, f de A igual a f de B, entonces existe un C en el interior del intervalo tal que f' de C vale 0. Bueno, pues esta función no cumple el teorema de Rolle, ya que si estudiamos la derivabilidad, la acabamos de estudiar ahora mismo, no es derivable en x igual a 1 y por tanto no es derivable en todo el intervalo 0,2, que es donde estamos trabajando. Bien, con esto concluimos este vídeo sobre funciones. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en nuestra web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.